Bueno, vamos a iniciar. Primero que todo, bienvenidos a este espacio ofrecido por la plataforma del Tech Institute en Wavin. Gracias a todos por participar. Mi nombre es Juan Sebastián Acosta. Soy el líder del proyecto BIM Latam para Wavin. Antes de hablarles, de cederle la palabra a nuestro invitado, quisiera hablar un poco de nuestra compañía. Sé que contamos con la presencia en este momento de personas que nos conocen, que son cercanas a nuestras marcas, pero asimismo hay personas que hasta el día de hoy tal vez han escuchado de nosotros o hasta hace muy poco. Nosotros somos Wavin, pueden conocernos por nuestras marcas comerciales, Amanco Wavin, Papco Wavin o Plasticama Wavin. Somos una compañía global dedicada a buscar solución a varios de los problemas que aquejan a la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que somos una empresa con un propósito. No somos nada más una empresa dedicada a comercializar nuestros productos, sino que somos una empresa con una idea clara de cómo ayudar al mundo mediante nuestros distintos negocios. Y siendo así, ¿cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es solucionar estas problemáticas construyendo entornos saludables y sostenibles mediante tres principales pilares. Y uno de estos pilares, siendo muy importante para nosotros en Wavin, en nuestro proyecto BIM, y es el de mejorar el desempeño en la construcción. Y ahí es donde entra a ser parte muy importante de BIM. BIM es el núcleo de la transformación digital en que se encuentra nuestra industria de la construcción y que llevará a mejoras drásticas en la eficiencia y en el desempeño de cualquier proyecto de construcción, tanto predial como de infraestructura. Siendo Wavin uno de los principales actores en Latinoamérica en la componente biosanitaria, mediante nuestras librerías BIM, mediante nuestra iniciativa BIM, diseñadas para alcanzar la representación más precisa posible en sus proyectos de esta componente, consumiendo el menor tiempo posible, buscando que sea mucho más eficiente el proceso de modelado. Esa es básicamente una breve introducción de lo que es nuestra compañía y de dónde viene nuestro proyecto BIM. Aprovecho para introducir a nuestro invitado, el ingeniero Daniel Molano. Daniel es ingeniero civil de la Universidad de los Andes. Asimismo es BIM Construction and Project Manager del SIGURAT, Global Institute of Technology, y Máster Internacional BIM de la misma institución. Con 6 años de experiencia general en el uso y aplicación de herramientas BIM en proyectos de infraestructura y 5 años de experiencia específica en la implementación de la metodología BIM en organizaciones y proyectos interdisciplinarios. Daniel ha tenido la oportunidad también de ser el BIM Manager a nivel Colombia de la estructuración técnica de la primera línea del metro de Bogotá, Colombia. Antes de cederle la palabra a Daniel, quiero mencionarles que en la parte inferior de sus pantallas podrán ver un botón de Q&A, en donde van a poder ustedes plantear sus preguntas y al final de la sesión vamos a intentar responder la mayor cantidad de ellas. Las preguntas que no logremos responder en la sesión, vamos a intentar responderlas por correo a cada uno de ustedes. No siendo más, bienvenido Daniel, y ya dejo compartir mi pantalla para que puedas continuar. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan Sebastián, por la introducción. Y un segundo, es perfecto, mientras comparto mi pantalla. Listo, perfecto. Entonces, muchísimas gracias, Juan Sebastián, por la introducción, por la invitación. Y muchas gracias a todas las personas que en este momento se conectan o están conectadas. Esta es una presentación que va más enfocada a empapar del tema y de las generalidades del tema de la metodología BIM, pues justamente a todos los que estamos participando y a afianzar, digamos, esos conocimientos que puede que algunos de ustedes ya tengan, afianzar algunos conocimientos, algunos conceptos generales, algunas dudas que ya tengan sobre la metodología y adicional empezar a empaparnos de temas o de conceptos un poco más técnicos de la metodología, como lo es todo el tema de la implementación de la metodología en una organización. Entonces, no siendo más, pues vamos a empezar por la generalidad del tema. Vamos a empezar, ¿qué es BIM? Y vamos a iniciar desde lo más general hasta lo más particular, o hasta lo más técnico, como decía anteriormente. Y con lo que quiero comenzar es, ¿qué es BIM? ¿Qué significa esa palabra? ¿O qué significan esas 3 letras que conforman la palabra BIM? Entonces, por sus siglas en inglés, BIM es Building Information Modeling,
que lo que se refiere en español es básicamente la modelación de información interdisciplinar, gráfica y no gráfica, de un edificio a lo largo de todo su ciclo de vida. ¿Qué quiere decir esta información interdisciplinar, gráfica y no gráfica? Pues digamos, como tenemos en la imagen, podemos ver, digamos, un modelo arquitectónico que cuenta con toda la parte gráfica, sus fachadas, tiene pues la parte de sus muros, tiene toda la parte del urbanismo, y estos elementos a su vez también tienen, por ejemplo, toda la parte estructural, toda la parte de las losas, de las columnas, tienen una información gráfica, una información geométrica que me permite compartir con demás miembros del equipo de trabajo, pues una información que es un tanto tangible, ¿verdad? Compartir y comunicar ese proyecto. De igual forma tengo, digamos, esa parte de todas las tuberías o todas las redes, digamos, hidrosanitarias, todas las redes de red contra incendios, todas las redes mecánicas, que tienen una información gráfica y, como decía, tangible, de dimensiones, tienen un diámetro, tienen una ubicación X, Y, Z, pero a su vez también tienen una información no gráfica y es una metadata que viene dentro de los elementos que me permite ir más allá de la simple compartición o de información o de compartir el modelo a nivel visual. Me permiten ir a un nivel un poco más analítico, como lo es en este caso, una información dentro de las losas que me permite hacer análisis estructurales o de esfuerzos dentro de las losas. Y justamente esta información, tanto gráfica como no gráfica, pues es el foco y es, digamos, en lo que gira alrededor la implementación de la metodología. Y antes de ir más allá en BIM, quiero, digamos, comentarles o decirles por qué nace BIM o comunicarles por qué nace BIM, cuáles las razones por las cuales la metodología ha tenido tanto impacto en estos años dentro de Latinoamérica y en general dentro del mundo. Y es básicamente que nace a partir de la necesidad de renovar el sector. El sector de la construcción es uno de los sectores pues que más mueve la economía, pero que menor evolución ha tenido. No ha tenido un proceso de reinvención como lo ha tenido diferentes sectores económicos que sí han podido industrializarse, sí han podido crecer, digamos, a un nivel que la construcción no ha podido. Pero, por ejemplo, como lo muestra en este momento la imagen, nace a partir de esa necesidad de reinventar o de modificar unos esquemas de trabajo que teníamos anteriormente, como lo es en este caso de la ilustración, pues AutoCAD y los planos, a renovarlos, llevarlos a un nivel más allá. Y muchos de ustedes preguntarán, pero pues si herramientas como Revit o Navisworks, herramientas de Autodesk, ya existen desde el año 2001, inclusive ya hay procesos de la metodología que ya se aplican. ¿Por qué ha tomado tanta relevancia esta metodología en los últimos años? Y es que esta metodología crece y se hace fuerte a partir de la creación de las herramientas alojadas en la nube. La interconexión, la globalidad o digamos el contexto global en este momento nos genera y nos facilita un flujo de información transparente, que todos, sin importar dónde estemos ubicados, tenemos acceso a toda la información. Y justamente es aquí en donde BIM empieza a adquirir mucha más fuerza y mucha más relevancia. Tener espacios en la nube en donde podemos compartir la información de manera transparente es donde la metodología se va a basar, en ese aspecto colaborativo. Entonces, BIM cumple con un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Es vincular a lo largo de todo nuestro ciclo de vida del proyecto a todos los agentes involucrados por medio de un único modelo tridimensional compuesto por esa información gráfica y no gráfica que mencionaba anteriormente, y de esta forma se facilita la gestión integral del proyecto. No importa entonces en dónde yo estoy ubicado o no importa qué sector se dedique mi empresa, toda la información de mi proyecto va a estar alojada en un único sitio en donde todos los agentes del proyecto tenemos acceso a lo largo del ciclo de vida de mi proyecto, ¿cierto? Entonces, digamos que este es el objetivo de BIM, que haya una comunicación transparente, que la información de mi proyecto sea compartida con todos los miembros. De esta forma, mantener la transparencia y los flujos de información y de trabajo transparentes. Entonces, ¿cómo se comunica o cómo puedo yo, digamos, compartir esta información, tanto gráfica como no gráfica? Pues la metodología las ubica en algo que se llama dimensiones. Y aquí hay diferentes conceptos
porque estas dimensiones se refieren a una gran, digamos, categoría de información que yo puedo ir evolucionando a medida que avanza el ciclo de vida de mi proyecto. Entonces yo sé que esto de pronto, si ustedes han escuchado de BIM, van a reconocerlo, que son las dimensiones del BIM, pero aquí quiero, digamos, romper, digamos, un tabú o un mito que se tiene, y es que estas dimensiones son secuenciales, y de ninguna forma, porque ya vamos a ver, como vamos a ver ahorita a continuación, está la 2D, la 3D, la 4D, y muchas personas relacionan a que esta organización indica que estas actividades son secuenciales, inician y finalizan digamos, en una etapa del ciclo de vida, pero esto es totalmente errado. Lo que pasa con esta información o con estas categorías de información es que se van actualizando, van evolucionando. Entonces ya lo vamos a ver de una manera un poco más gráfica, con la primera dimensión que tenemos, la 2D, es toda esa información que tiene que ver con la planimetría de mi proyecto, con la documentación de los planos, con las vistas, con las cotas, con mis cortes, con medidas, con especificaciones. Y cuando yo utilizo esa información, básicamente desde que inicio con un bosquejo hasta que tengo mis planos as-built, ¿cierto? Entonces, digamos que dentro de toda esa franja del ciclo de vida del proyecto, yo voy a tener información documental, información de planimetría, ¿cierto? Que es diferente en la etapa del bosquejo a la etapa de as-built, es muy diferente porque tiene muchísima más información. Y esto es lo que va a pasar con las demás dimensiones. Entonces, si vamos una dimensión más allá, está la dimensión 3D, que es todo lo que tiene que ver con este modelo tridimensional de información, toda la descripción gráfica, toda la información geométrica que tengo, todos estos elementos con propiedades, es esta dimensión que me permite tener la visualización integral de mi proyecto y que va desde un bosquejo o, bueno, una representación conceptual hasta que entrego mi proyecto en mi modelo as-built, ¿cierto? Para la etapa de operaciones y mantenimiento. Entonces, si vamos una dimensión más allá, tenemos ya toda la parte de tiempos, toda la información que tiene que ver con tiempos, toda la información que tiene que ver con la programación, con las simulaciones de instalación, con las simulaciones de las fases del proyecto, simulaciones constructivas. Entonces, esta información, desde donde yo empiezo a integrarla, desde la parte de documentación, pasando, digamos, por la fabricación, el tiempo que me demora la fabricación, todo el tema de construcción y de logísticas de la construcción, y cuando yo instalo un elemento, la fecha en la que lo instalé. Entonces, digamos que esta información va evolucionando y se va transformando. La siguiente dimensión es la dimensión 5D, todo lo que tiene que ver con costos, con cantidades de materiales, con estimaciones de costos, con costos operativos, con soluciones de fabricación, y vemos cómo se va actualizando, digamos, a medida del ciclo de vida, todo lo que tiene que ver con costos, ¿cierto? Desde que se desarrolla el modelo hasta que se entrega, pues, este modelo as-built. La dimensión siguiente es la 6D, ya incluye temas de sostenibilidad, análisis energéticos, seguimientos a elementos sostenibles, todo lo que tiene que ver con materiales que componen, no sé, un muro, un elemento dentro de mi modelo, y básicamente pues que tiene o ocurre en dos diferentes etapas del ciclo de vida. Primero, toda la parte de análisis energéticos ocurre en donde vemos la sección de análisis, toda esta parte de aquí, y la segunda, cuando ya estoy haciendo la logística de construcción y toda la parte de operación y mantenimiento para poder obtener una certificación como lo es LEED, ¿cierto? Entonces, la siguiente ya viene con todo el tema de operaciones y mantenimiento, un modelo as-built, un modelo de operaciones y mantenimiento, control en la logística de construcción, que va pues justamente desde la logística de la construcción hasta que ya paso por una parte de renovación, operaciones y mantenimiento, y genero un nuevo proyecto, ¿cierto? Una nueva, porque cada día, como esta metodología es una metodología relativamente nueva y que va evolucionando, cada día se van creando nuevas dimensiones. ¿Y qué quiere decir esto? Que más información se le puede agregar a este modelo en diferentes categorías. Entonces, la 8D, que es relativamente nueva, que tiene que ver con todo el tema de seguridad, entonces ya me implica un modelo de seguridad en obra, una detección de riesgos a priori, un plan de manejo de desastres, un diseño de rutas de evacuación, y que pues yo lo puedo aplicar desde que tengo mi construcción 4D y 5D hasta la parte de operación y mantenimiento. Y como les decía, todos los días se van creando nuevas categorías de información a las cuales se les puede agregar a mi modelo.
Entonces mi modelo puede tener muchísimas categorías de información, tantas como estas dimensiones se puedan crear. Entonces es toda esa información la base y el fundamento de la metodología BIM. Entonces, ya entrando un poquito más, saliendo un poco de las generalidades y entrando un poco más a este concepto como una metodología, como la implementación de una metodología en una organización, pues vamos a ver cómo se comporta BIM, ya enfocándolo un poco en términos de implementación y de metodología dentro de una organización. Entonces, como metodología, básicamente es una metodología de trabajo colaborativo que me integra personas, procesos y herramientas para extraer e intercambiar información gráfica y no gráfica interdisciplinar a partir de modelos 3D. Entonces, lo que nosotros tenemos como foco de esa gran metodología BIM es la información. Y tenemos tres pilares importantísimos, que son las personas, los procesos y las herramientas, pero entre esos tres pilares hay unas relaciones importantes que tenemos que empezar a trabajar para desarrollar una buena implementación de la metodología. Entonces, ¿qué relación hay entre las personas y los procesos? Un proceso de estandarización, ¿cierto? Si yo estandarizo mis procesos, yo puedo hacer que todos los miembros o todo mi equipo de trabajo trabaje de la misma manera, ¿cierto? Sean un poco más eficientes con un proceso de estandarización. ¿Cuál es la relación que tengo entre mis procesos y herramientas? Pues un concepto de interoperabilidad, ¿cierto? Que es básicamente que en diferentes herramientas yo puedo utilizar la información que yo deseo. Entonces yo entre varias herramientas por medio de formatos puedo transportar mi información, ya sea de análisis o ya sea simplemente gráfica o ya sea toda la metadata, entre diferentes herramientas. Entonces no me tengo que casar a una casa matriz de software, no tengo que comprar tal programa porque ese es el que todos utilizan, sino hay de cierta forma una capacidad un poco más abierta para generar estos procesos por medio de la relación de los procesos y las herramientas. Y finalmente, esa relación entre las personas y las herramientas, que es la optimización del flujo de trabajo. ¿Y cómo se representaba? Si antes utilizaba herramientas CAD y ahora trabajo en herramientas BIM, pues todo el alcance mucho mayor que tengo al utilizar las herramientas BIM que cuando utilizaba herramientas en CAD. Entonces, digamos que este alcance de la herramienta me permite ser un poco más hábil y optimizar mi flujo de trabajo. Entonces, digamos que estas son unas relaciones que están dentro de esos tres pilares importantes que son pues fundamentales para entender la metodología, ¿cierto? Y como esta es una nueva metodología, pues va a introducir unos nuevos conceptos, unos nuevos campos de acción. Y esos son los que vamos a definir a continuación. Y el primero, que se escucha mucho, es el BIM Manager. Entonces, ¿qué es este BIM Manager del que todo el mundo habla con la metodología? Básicamente es un profesional que conoce los flujos de trabajo y de información, los protocolos y los estándares, tanto nacionales como internacionales, que son aplicables y herramientas de trabajo bien complejas que le permiten liderar un proceso de implementación, tanto en una organización como en un proyecto. Entonces es esta persona que tiene un poco de experiencia tanto en las herramientas como en los procesos, como en el proceso de estandarización y en los protocolos, que me permite tomar una mejor acción al momento de implementar BIM. Entonces no voy a estar, digamos, probando estrategias de implementación, sino que él me va a aterrizar de acuerdo a mi organización, digamos, a las características de mi organización, él me va a aterrizar para tener una mejor implementación de BIM, tanto en la organización como en los proyectos. Entonces, este BIM Manager es un miembro importante dentro de la ejecución de los proyectos con metodología BIM, porque es quien estandariza, es quien controla y quien monitorea el flujo de trabajo de todos los involucrados del proyecto. Entonces, como lo vemos de pronto en el esquema de la parte superior izquierda, el BIM Manager es un miembro más de la organización, no es una persona que está por encima de todos, no, completamente al mismo nivel que todos los miembros del equipo de trabajo, pero él controla las relaciones que existen dentro del BIM con los diferentes agentes de trabajo, ¿cierto? Y me genera unos protocolos o una estandarización de trabajo que me permite tener un proyecto o tener una dinámica de proyecto un poco más ágil. Entonces, desde un inicio, él es quien dictamina los requerimientos BIM y a lo largo del proyecto monitorea y controla que todos los agentes externos del proyecto pues sigan esta metodología de trabajo.
Si hacemos un poco una analogía del BIM Manager y de una organización, por ejemplo, o de un proyecto con una orquesta, el BIM Manager sería el director de la orquesta, esa persona que está, digamos, enfocando a la orquesta, dándole el tempo, dándole los protocolos, ¿cierto? La persona que está liderando el proceso de implementación. Los protocolos, estándares y flujos de trabajo serían las partituras que tocan los músicos, y los músicos serían los demás miembros del equipo de trabajo, ¿cierto? Iguales de importantes todos. Si falta uno, pues no va a sonar igual la música o la orquesta, pero finalmente todos tan importantes como, todos son importantes dentro de ese gran concepto de organización y de proyecto. Entonces, digamos que ese sería un poco el símil y la analogía, y esa, digamos, es la importancia del BIM Manager. Pero ¿en dónde el BIM Manager, digamos, que puede redactar esa información, o en dónde la puede, digamos, que escribir, o con qué documento él puede controlar esos flujos y esos estándares dentro del proyecto? Pues él lo puede gestionar a partir de un concepto que se llama el plan de ejecución BIM, el BEP. Y yo sé que este es otro de los conceptos que, si ustedes ya han iniciado un proceso con la metodología BIM, han escuchado del BEP. ¿Y qué es este BEP? Es básicamente un documento anexo al contrato legal, es un documento contractual que me define esas bases, esas reglas y esas normas internas de mi proyecto, que a su vez le permite asegurarse que todos los agentes del equipo del proyecto estén trabajando de una manera colaborativa y atendiendo los requerimientos de información del cliente, ¿cierto? Entonces, todos estamos trabajando de manera organizada gracias a este documento que se redacta desde el inicio del proyecto y se firma como un anexo contractual del contrato. Entonces, ¿esto qué me indica? Que este BEP pues tiene un estado de la misión, tiene un alcance, tiene un control del proyecto, tiene una planeación de recursos, tiene un plan de diseño, tiene unas estrategias definidas, un plan de construcción, una puesta en marcha y validación, digamos, de todos los estándares que se tienen a consideración dentro del BEP. Y pues de esta forma yo puedo gestionar un poco más efectivamente mi proyecto, ¿cierto? Entonces, un BEP correctamente implementado aumentará sin duda las posibilidades de que un proyecto sea desarrollado con éxito, a tiempo y cumpliendo el presupuesto. ¿Por qué? Porque si yo desde un inicio redacto y comparto a mis contratistas o a todos los involucrados con el proyecto, les comparto este documento, pues ya todos van a saber las reglas de juego, ya todos vamos a saber qué software utilizar, qué formatos de intercambio de información vamos a trabajar, cuándo se va a subir la información, cuándo se va a descargar, cuándo van a ser las reuniones de coordinación, y todo eso está, digamos, redactado o consolidado dentro de este documento que es el plan de ejecución BIM. Pero este plan de ejecución BIM se basa justamente en ese alcance, ¿cierto? En ese alcance que hablamos, que son los EIRs, que son pues el alcance que a mí me dictamina, o las condiciones que a mí me dictamina mi cliente para desarrollar mi proyecto, y cómo yo hago para traducir eso que me está diciendo mi cliente que no conoce de BIM en unos procesos y unas actividades BIM. Pues básicamente eso es el siguiente concepto, que son mis usos BIM. Este también es un concepto muy conocido para las personas que ya hayan escuchado sobre BIM. Y ese uso BIM, ¿qué es? Es básicamente esa exigencia del cliente, ese requerimiento del cliente, aterrizada en una actividad BIM puntual, que me permite determinar y encaminar los esfuerzos específicos de mi equipo de trabajo hacia el desarrollo de un objetivo. Entonces, en este momento en la imagen, ustedes están viendo los 25 usos BIM, digamos que se encuentran dentro de un estándar norteamericano, que es el del Penn State, y él me dictamina unas actividades, unos usos BIM específicos, ¿cierto? Y vamos a tomar este de coordinación 3D como un ejemplo. Entonces, a mí mi cliente no me va a decir, venga, yo quiero el uso BIM coordinación 3D. No, él me va a decir, venga, yo quiero que usted me entregue mis diseños, obviamente coordinados entre ellos. Entonces, yo como BIM Manager ya voy aterrizando en que mi cliente quiere autoría de diseño, que es el uso BIM para el desarrollo de los diseños, y una coordinación 3D, ¿cierto? Estos dos usos BIM requieren unos esfuerzos, requieren un personal capacitado, requieren un software y un hardware específico, y de esta forma yo ya voy desde el inicio del proyecto planificando todo lo que requiero con respecto a ese uso BIM.
Entonces ese uso BIM a mí me va a dar un alcance específico BIM con el que yo puedo aterrizar pues los diferentes elementos, los diferentes riesgos que también voy a tener en mi proyecto en el ámbito BIM, ¿cierto? Y estos usos BIM también me van a dictaminar, por ejemplo, qué grado de información gráfica y no gráfica necesito. Porque yo para hacer toda la parte de planificación de mantenimiento necesito una información no gráfica o un nivel de información no gráfica mucho mayor que si yo simplemente voy a hacer una coordinación 3D, en donde necesito pues un nivel de exactitud en los elementos de manera geométrica más avanzada. Y justamente estas diferencias entre la información que necesito y que me exigen los usos BIM caen en este concepto que es el nivel de desarrollo. LOD en mayúsculas, porque hay un LOD en minúsculas que se refiere a otro concepto. Entonces, ¿qué es este LOD o Level of Development o nivel de desarrollo? Otro concepto más dentro de la metodología muy importante. ¿Y por qué? Porque básicamente este LOD es una escala que va desde 100 hasta 500 que me informa hasta qué punto se ha desarrollado un elemento del modelo. Entonces es aquí, en este LOD, en donde yo defino qué tanta información gráfica y no gráfica requiero en mi modelo a partir de un uso BIM, ¿cierto? Entonces, lo que les explicaba no va a ser la misma información que esta unión de tubería va a tener en un LOD, en un uso BIM, discúlpeme, para mantenimiento y operación, que si lo necesito simplemente para coordinación. Entonces, esos usos BIM me definen ese alcance de información gráfica y no gráfica, que es básicamente lo que significa este LOD, ¿cierto? Entonces, si vemos en esta imagen, esta unión de tubería pues tiene la información gráfica, que es la imagen de la derecha, y a la izquierda podemos ver que tiene parámetros que me integran la información no gráfica. Entonces tengo un URL de la especificación, tengo un comentario de tipo, tengo un rango del producto, tengo un fabricante. Entonces, toda esta información es la información no gráfica a la que me refiero. Dicho de otro modo, este LOD es un nivel de fiabilidad. ¿Qué tanto se ha desarrollado mi elemento? Dependiendo de la etapa del ciclo de vida del proyecto en la que esté. Y me explico a partir de estas imágenes. Entonces, no es lo mismo cuando yo tengo un LOD de 200, que me implica, o digamos que es para una etapa del ciclo de vida del proyecto temprana, que simplemente necesito la geometría de la tubería, que en un LOD de 300, que está en la imagen inferior, que ya tiene aislamientos, que es esa membrana naranja que se ve alrededor de los tubos, que si la pido para un 350, que como ustedes ven ya tiene toda la parte de soportería, que ese me serviría, digamos, para un uso BIM de coordinación 3D, porque ya puedo medir cuando yo lleve esto a la obra, qué se me va a cruzar con qué, ¿cierto? Y si los soportes se me van a cruzar con los soportes no sé, de HVAC. Entonces, y el siguiente nivel, que es el LO de 400, pues vemos que es muy parecido al LO de 350, pero puede que los elementos tengan más información no gráfica, tengan un nivel de información como el fabricante, como por ejemplo todo el tema de URL, de especificaciones que veíamos en la imagen anterior. Entonces, a medida que yo requiero un uso BIM específico, pues mi LOD en mis elementos va a variar, ¿cierto? Y finalmente, un tema que era el que hablábamos al inicio, que es de dónde arranca o de dónde coge fuerza la metodología, y es lo que se conoce como el CDE o el ambiente común de datos, que pues de lo que sirve es que permite almacenar y compartir información interdisciplinar del proyecto, permitiendo flujos de comunicación y de información bidireccionales. Entonces yo no solo puedo compartir mi información, sino que también puedo descargar la información de otros miembros del equipo de trabajo y mantener, digamos que, un flujo de información transparente. ¿Y cómo se relacionan entonces todos estos términos o todos estos conceptos que acabamos de ver en un flujo de trabajo? Pues iniciamos con el cliente, ¿cierto? Que tiene unos requerimientos de información, tiene un alcance que él quiere en su proyecto. Ese alcance me llega a mi organización y el director de proyecto comparte ese alcance con el BIM Manager, ¿cierto? Lo que va a hacer el BIM Manager es traducir esos requisitos de información o ese alcance en unos usos BIM específicos y en un LOD específico.
que eso me va a dictaminar mi alcance BIM del proyecto. Ese alcance BIM del proyecto yo lo voy a redactar en mi plan de ejecución BIM, que va a tener, por mencionar algunos capítulos, el alcance del proyecto, los estándares generales del proyecto, intercambio de información, que aquí es donde va a ir ubicado qué ambiente común de datos voy a utilizar, si va a ser una herramienta, no sé, Drive de Google, o así si va a ser la de Microsoft o la que sea, y otros capítulos más, que finalmente cuando se comparten con los diferentes miembros de otras organizaciones o con los miembros del equipo del proyecto, con otros contratistas y con el cliente, me generan un flujo de trabajo estandarizado. Entonces, este documento, con relación a los demás conceptos que acabamos de ver, pues me generan ese flujo de trabajo que yo quiero, que es básicamente estandarizado. Y antes de entrar en el tema de la implementación, quiero resaltar que así como muchas personas dicen, no, es que la implementación de BIM tiene muchísimos beneficios, también tiene muchísimas implicaciones. Creo que es de lo que menos se habla cuando se habla de BIM, y son esas implicaciones que no es que sean negativas, sino que demandan un esfuerzo en las organizaciones mayor. Entonces, en este momento, ustedes están viendo una curva que se llama la curva McLean, es de un director de una organización internacional muy reconocida, y básicamente lo que él quiere expresar en esta curva es, esta curva negra que ustedes ven, que es la número 3, es el proceso tradicional de diseño, en donde durante las primeras etapas, que son las de diseño, se tiene una acumulación de esfuerzos pequeña, pero en la etapa de construcción hay una focalización de esfuerzos mucho mayor, ¿cierto? Que es como se viene trabajando normalmente, que los diseños todos se hacen en CAD, se hacen unos cruces técnicos, pero en 2D, y cuando llego ahora voy a tener todos esos reprocesos, esos sobrecostos, esas demoras, esa reducción de calidad de mi proyecto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice McLean? Que a través de un modelado de información voy a focalizar todos esos esfuerzos que ahora tengo en construcción hacia mi parte de diseño. Entonces, en la parte de diseño es donde voy a absorber esos esfuerzos para que en la parte de construcción no haya que implicar, digamos, esos sobrecostos, esos sobretiempos, digamos, esa reducción de la calidad de mi proyecto, porque desde que yo lo envío desde mis oficinas de diseño, va a estar todo el proyecto, pues perfecto, ¿cierto? Entonces, esas son las implicaciones. ¿Por qué? Porque si una empresa es totalmente de diseño y quiere implementar la metodología, pues va a tener que trabajar un poco más duro, justamente porque la metodología BIM implica esto, que en los procesos de diseño es donde más esfuerzos van a haber. Entonces, ahora sí podemos arrancar con todo el tema de la implementación. Y entonces, este es como una implementación, estos son como unos pasos generales, voy a aterrizar en algunos específicos, pero son esos pasos de manera general que pueden o que tienen que utilizar, o que pueden, mejor, utilizar en sus organizaciones para iniciar una implementación de la metodología BIM. Entonces, el proceso de implementación inicia con dos acciones comunes dentro de cualquier organización, sea lo que sea, si es de redes, si es de arquitectura, si es de estructura. Y la primera es que la gerencia técnica es la que toma la decisión de implementar la metodología de una manera organizada y a lo largo de toda la organización. La gerencia técnica tiene que sentarse, evaluar las condiciones de la empresa, evaluar si tiene presupuesto para implementar el proyecto de implementación, si tiene, digamos, esa disposición de implementarla, y ellos son los que tienen que tomar el primer paso y decir, listo, vamos a implementar. ¿Por qué? Porque el segundo paso depende de ello, y es que se realiza la integración de un BIM manager o de un equipo BIM que lidera este proceso de implementación dentro de la organización. Entonces, como les decía, este profesional BIM manager ya tiene una experiencia previa y ya tiene, digamos, un know-how de cómo implementar dependiendo del tipo de empresa. Entonces, este paso es muy importante y es el que me da inicio a todo el proceso de implementación que voy a levantar a partir de ahora. Y que inicia con un diagnóstico. Entonces, ¿qué trae ese diagnóstico? ¿Qué es este diagnóstico? Es básicamente un análisis detallado de la organización que, digamos, se fundamenta o inicia con un proceso de entrevistas en donde el equipo BIM se va a sentar con los diferentes directores de departamento o con los project managers, o se va a sentar con los gerentes generales y va a empezar a entender un poco cómo es que funciona la empresa, cómo es que funcionan los diferentes departamentos. Digamos, si están conectados entre departamentos o si no están integrados o si
siente que les falta algo. Entonces aquí es donde el equipo BIM va a entender cómo funciona en realidad esa organización para empezar a tomar acciones. Después de estas entrevistas, todos estos resultados, digamos que se focalizan en un recurso que se llama la matriz de madurez BIM. Y este recurso ya lo vamos a ver en más detalle a continuación, y es en donde yo voy a evaluar en dónde estoy y a dónde quiero llegar con mi proceso de implementación. Y finalmente, una inversión inicial estimada, un presupuesto inicial que le diga a mi gerente general cuánto le va a costar la integración de software, la integración de nuevo hardware, la integración de nuevo personal, cuánto me voy a demorar en términos de capacitar a las personas. Entonces, esta inversión inicial estimada, pues es importante que se comparta antes de iniciar el proyecto de implementación, porque pues es importante que la gerencia general conozca este tema y no se vaya después a ir de para atrás cuando le muestren cuánto se ha gastado. Entonces, todo esto hace parte del proceso de diagnóstico y vamos a ver un poco más en detalle qué es esta matriz de madurez de la que hablamos. Entonces, básicamente es una matriz que tiene este aspecto que ustedes ven en pantalla, que se compone de un capítulo, de unos ítems de ese capítulo, una descripción de ese capítulo y de esos ítems, un entorno de madurez y una calificación actual y objetivo. Aquí es donde voy a medir a mi empresa. Aquí es donde, a partir de esas entrevistas que realicé, aquí es donde yo voy a darles una calificación a ese proceso de entrevistas. Entonces, por decirles un ejemplo, el primer ítem del capítulo de estrategia es misión y metas a nivel organizacional con respecto a BIM. Esto no es con respecto a la organización, sino con respecto a la implementación de la metodología BIM, ¿cierto? Entonces, nada, el BIM Manager de esa organización vio que hay unas metas básicas, como que tienen idea un poquito, y con respecto a la visión BIM y los objetivos BIM, vio que no hay una visión BIM ni unos objetivos BIM definidos, que eso los tiene que buscar el BIM Manager, y a continuación selecciono o busco el nivel objetivo. Y esto lo que me van a dar son indicadores de mi implementación, que mi gerente general puede medir. Entonces, de esta forma, yo le entrego a él algo con lo cual él me puede medir a mí como BIM Manager a lo largo de un año o a lo largo de lo que finalice la etapa de implementación número 1. Entonces, el color rojo ya son ese nivel objetivo que yo tengo con respecto a la misión, que quiero metas específicas y medibles, y con respecto a mi visión BIM. Entonces, ¿esto qué me permite? Pues lo que les decía, sacar indicadores y sacar unos resultados tangibles de los cuales también el implementador o el BIM Manager pueda medir su proceso de implementación. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo el resultado de la evaluación de diagnóstico en los diferentes capítulos, en estrategia, en personal, en infraestructura, en información, en procesos, en usos BIM. Una calificación actual, o sea, en dónde estoy yo ubicado actualmente en el día 0 y a dónde quiero llegar en mi día N, ¿cierto? Cuando finalice tal etapa de implementación. Y eso que me permite trazar una estrategia. Entonces, esa estrategia es el siguiente punto de mi implementación y es básicamente esa propuesta de implementación en la organización, que incluye una gestión del cambio. ¿Cómo yo voy a cambiar mi organización? ¿Cómo le voy a cambiar el chip a la gente que hace parte de mi organización para decirle, oiga, ya no vamos a trabajar en CAD, vamos a trabajar ahora en herramientas BIM, vamos a trabajar bajo estándares, bajo protocolos, ya no es como usted quiera modelar las líneas, ya van a haber unos estándares de modelación, vamos a compartir unas bibliotecas, vamos a tener una gestión del cambio, y yo diría que es uno de los puntos más importantes porque es cambiarle, como les digo, ese chip y esa mentalidad a las personas de su organización de que vamos a un cambio, vamos a algo mejor, algo que nos va a optimizar nuestro flujo de trabajo, ¿cierto? Entonces esa estrategia de gestión del cambio es muy importante, depende mucho del tipo de organización y de la manera como se gestiona la organización. Y pues como se gestione este cambio, pues va a tener unos mejores beneficios o mejores resultados que en otros. Lo siguiente es el software. ¿Por qué el software es importante a partir de ese diagnóstico? Porque es muy diferente el software que yo voy a implementar si tengo una empresa de climatización a si yo tengo una empresa de iluminación, pues el software varía, ¿cierto? El software, los plugins, los add-ins, lo que yo le vaya a meter de software a mi organización, pues va a variar dependiendo
del campo de acción de la empresa, ¿cierto? Y es diferente si yo tengo una empresa de redes sanitarias, pero es diferente el campo si yo hago redes sanitarias para edificios o si yo hago redes sanitarias para proyectos de infraestructura. También cambia el software. Entonces es muy importante este punto porque pues dependiendo de la empresa, pues se elige un software específico. Lo siguiente es el hardware, pues los computadores que van a soportar ese software que yo vaya a seleccionar. El contenido y este contenido, la estandarización de este contenido es muy importante porque me va a dictaminar la optimización en los procesos de diseño y me va a dar unos beneficios, digamos, a corto plazo dentro de mi proceso de implementación. Entonces, un pequeño ejemplo de esta estandarización de contenido es qué pasa si yo tengo un proyecto, por ejemplo, de mi empresa de redes hidrosanitarias y tengo un proyecto de unos baños. ¿Y qué pasa si yo, cuál sería la diferencia si yo tengo, por ejemplo, la plantilla de Fabco One en Colombia, a diferencia si yo no tengo la plantilla? Pues que si no tengo la plantilla voy a tener que utilizar elementos genéricos de Revit, me voy a demorar un poco más, si me están pidiendo un LOD mayor al que esas bibliotecas genéricas tienen, pues va a ser, digamos, un tema un poco más conflictivo con reprocesos. Así yo ya tengo, digamos, estas bibliotecas y este contenido estandarizado para desarrollar las redes de mi proyecto, ¿cierto? Y si yo tengo, por ejemplo, otra biblioteca diferente que ya me va a dar, digamos, todo el tema de suministro o de fusión, pues voy a tener esa ventaja de modelar un poco más rápido con respecto a otros, ¿cierto? Entonces, ¿qué beneficios voy a tener? Voy a tener una rapidez en el proceso de modelado, una estandarización del producto interno. Si yo tengo varias empresas y todas son de hidrosanitarias, o si yo estoy en un proyecto con varios contratistas y ambos manejamos estas plantillas, pues vamos a tener una estandarización del producto interno, un lenguaje común y un incremento en la productividad, que era lo que les decía al inicio. Después de este contenido estandarizado viene todos los procesos, todo el plan de ejecución BIM que ya mencionamos un poco más temprano en esta presentación. Todos esos procesos, el plan de ejecución BIM, cómo voy a trabajarlo dentro de una organización, y finalmente un proyecto piloto, pero este es un proyecto piloto, digamos, un poco local dentro del equipo BIM, en donde yo voy a testear o probar todos los temas de software, hardware, contenido y procesos, a ver si sí me están funcionando o si no, cambiarlos antes de presentárselos a la organización. Entonces, ¿qué sigue después de esta estrategia? Sigue un proceso de formación, un proceso de entrenamiento del personal existente en el software y en los procesos que ya desarrollé y que ya probé, ¿cierto? Entonces viene un plan de capacitación, viene una creación de roles y perfiles, porque no todas las personas van a recibir el mismo proceso de capacitación si desarrollan diferentes actividades dentro de la empresa. Entonces, si tienen diferentes responsabilidades, la idea es aproximar esas responsabilidades a un plan de capacitación específico para esas personas, integración de nuevo personal si es necesario, y finalmente, después de todo este plan de formación, hacer un pequeño proyecto piloto a nivel de organización para probar pues que las personas sí afianzaron el conocimiento, ya pueden desarrollar un proyecto, digamos, con los protocolos, con los estándares y con el contenido que se desarrolló en etapas anteriores. Entonces, este proyecto piloto es muy importante y vamos a aterrizar un poquito en este proyecto piloto porque digamos que hay formas de medir cuál debe ser mi proyecto piloto. Entonces, ¿cómo yo evalúo mi proyecto piloto en una organización que hasta ahora está implementando la metodología? Pues de la siguiente forma. Entonces, en el 2012, la Universidad de Harvard creó esta matriz, que es la matriz de implementación de BIM en un proyecto, que tiene diferentes parámetros, un puntaje y un puntaje máximo, que ya vamos a ver cómo funciona, y que tiene diferentes parámetros, como por ejemplo, el ciclo de vida del proyecto. Esto se refiere a las etapas que involucra el proyecto con la implementación de la metodología. No es lo mismo un proyecto que solo sea para la parte de diseño, así es un proyecto de diseño y construcción, ¿cierto? El siguiente va a ser el programa del proyecto y esto se refiere más que todo al tipo y es porque no es lo mismo implementar BIM como proyecto piloto en un proyecto complejo como un centro de salud a implementarlo en un edificio residencial. El tercer parámetro es el tamaño del proyecto, el cuarto es el presupuesto y esto es si el presupuesto del proyecto contempla la implementación de la metodología. ¿Cierto? Porque esto es muy importante porque ya sabemos que la implementación de la metodología me va a requerir un poco más de esfuerzos, entonces necesito un poco más de plata para los costes operacionales de ese proyecto.
Lo siguiente es la programación, la misma razón, es básicamente el mismo, es un motivo parecido al del presupuesto, y es que básicamente necesito contemplar que con la implementación de la metodología van a haber procesos que se demoran un poco más, por ejemplo la coordinación 3D. Entonces, este punto de programación me mide si la implementación de la metodología BIM está dentro de esa programación de mi proyecto. El Project Delivery Plan, que es básicamente si dentro de mi proyecto yo estoy implementando la metodología BIM de la manera correcta, porque va a tener procesos de estandarización, voy a tener, digamos, un enfoque diferente, voy a tener unas capacidades del equipo, si mi equipo pues ya tiene un proceso de capacitación o si hasta ahora está aprendiendo, y si hay documentación existente pues en temas de proyectos de rehabilitación, por ejemplo, de mantenimiento también. Entonces hay un puntaje máximo, que este es el puntaje que me lo da la Universidad de Harvard, y esos puntajes máximos están asociados a un impacto y un esfuerzo. Entonces, cada campo va a tener un impacto y un esfuerzo determinado. Por ejemplo, si las capacidades de mi equipo de trabajo son pocas, pues yo voy a tener que invertir un poco más de dinero en capacitarlos o en introducir personal capacitado, y pues voy a tener que generar un esfuerzo mayor, ¿cierto? Entonces estos campos me indican es un impacto y un esfuerzo asociado a las actividades, y vamos a dar un ejemplo, este puntaje de ejemplo. ¿Y qué hago con ese puntaje? Pues básicamente lo mido en un gráfico como tenemos a la derecha, que es un gráfico de impacto-esfuerzo, y este puntaje me arrojó ese pequeño puntico que se ve en el primer cuadrante. Entonces, ¿qué significa que el punto caiga en estos cuadrantes? Entonces tenemos el primero y el tercero de color amarillo, el segundo de color verde y el cuarto de color rojo, ¿cierto? Entonces, si me cae en el cuadrante 2, que es el de color verde, voy a proceder con la implementación de ese proyecto como proyecto piloto. Si me sale en el área roja, lo voy a rechazar, voy a buscar otro proyecto. Y si me sale en las áreas amarillas, voy a investigar. ¿Qué significa investigar? Voy a hablar con mi equipo de trabajo, vamos a ver si en verdad este proyecto piloto pues va a demandar un esfuerzo que la compañía en este momento no puede sostener, o si tiene un impacto muy bajo y en verdad es mejor elegir otro que tenga un poquito más de impacto, ¿cierto? Entonces, ese investigar significa eso, hablar con el equipo de trabajo y buscar alternativas, o irse con este y pues solventar, digamos, si requiere más esfuerzo, solventar esa cantidad de esfuerzo mediante estrategias. Entonces, a medida que voy cambiando los diferentes puntajes de mi matriz de implementación, pues mi puntico se me va a ir a un cuadrante en específico, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos un ejemplo, tenía varios ejemplos, pero creo que solo vamos a poder revisar este ejemplo por el tiempo. Y es que tengo una empresa de climatización y HVAC que tiene 4 personas capacitadas en BIM de 20. Es un centro médico, es únicamente el diseño y es un proyecto hospitalario de 100.000 metros cuadrados, hay un presupuesto y un cronograma apretados, y el cliente solo me exige planos, ¿cierto? La arquitectura tiene un modelado, pero no tiene un proceso estandarizado. Entonces, el proyecto me exige que haga todas las redes de climatización y todas las redes de HVAC. Entonces, ¿qué tengo en mi matriz de implementación BIM? Tengo básicamente este resultado y me aparece en el área de investigar. ¿Por qué me aparece en esta área de investigar? Porque necesito invertir en un equipo más capacitado, tengo unas implicaciones en el proceso de diseño que me exigen más esfuerzo, y por ejemplo, el ciclo de vida, si ustedes ven aquí el ciclo de vida, como solo es diseño, pues voy a tener mucho más esfuerzo, no voy a ver los beneficios de la etapa de construcción, porque los va a ver otra persona, el tamaño del proyecto también es muy grande y eso me genera un poco más de esfuerzos, de impacto, pues también me va a generar dentro de mi organización, y pues ahí es donde tengo que evaluar si implemento este proyecto como mi primer proyecto piloto, pues voy a tener que asumir esos esfuerzos, ya sean temas de dinero, porque va a requerir una mayor inversión, o en capacitaciones, o bueno, etcétera. Entonces, este proceso, el siguiente, es básicamente que tengo una empresa diferente, tiene un personal capacitado, es el mismo centro médico, pero ahora agrego la construcción, ya se me exige una implementación de la metodología BIM, y la arquitectura tiene un proceso 3D o sea, tiene un proceso estandarizado de la metodología, ¿cierto?
Entonces, en este tengo que hacer las redes contra incendio y la red hidrosanitaria. Y cuando saco el puntaje, mi puntico sigue en el área de investigar. ¿Y por qué es esto? Porque los esfuerzos en el proceso de diseño y construcción son muy grandes debido al tamaño del proyecto. Entonces, ¿qué pasa si yo sigo siendo esta empresa de red hidrosanitaria y de RCI y me llega otro proyecto? Pero este proyecto es diferente, es un proyecto residencial, es diseño y construcción y tiene muchos menos metros cuadrados, 3.000. Ahí se exige la implementación de la metodología y ya tengo un proceso estandarizado. Entonces, básicamente, las calificaciones ya me van a permitir que pueda desarrollar este proyecto. Entonces, esta matriz está enfocada en esos primeros proyectos, porque si ustedes lo utilizan con todos los proyectos, pues va a ser una matriz que es un poco conservadora, justamente porque la finalidad es definir mi primer proyecto piloto, pues cuál va a ser más viable para mi organización, ¿cierto? Entonces, acto seguido, después de la formación, sigue todo el proceso de integración, que son los mecanismos de integración con terceros, con contratistas, con los clientes inclusive, en el cuales ustedes pueden gestionar diferentes estrategias, como son los kickoffs, como hablar con ellos de una manera inicial, decirles, oiga, estamos gestionando un proceso de implementación, nos gustaría que ustedes fueran parte de nuestro proceso de implementación. Acto seguido se les da un seguimiento, cómo ellos están implementando la metodología, cómo se está implementando, si sí la están implementando o si no. Y finalmente se desarrolla un proyecto piloto con contratistas. Entonces, ¿esto para qué? Para ver la relación o para ver, digamos, esos niveles de madurez que tienen entre diferentes organizaciones y poder llegar a los siguientes resultados, que ya es un nivel maduro en cuanto a instalaciones y que ya podemos ver que son unas instalaciones coordinadas. Si podemos observar en el corte, están perfectamente coordinadas, no hay cruces, y ya cuando se lleve esto a obra, pues va a ser mucho más rápido el proceso de construcción, ¿cierto? Entonces vamos a tener un mayor esfuerzo en los diseños debido a una mayor planificación y que esto se va a traducir en una optimización en el costo, en la calidad y en los tiempos del proyecto. Acto seguido pasa el aumento en la productividad. Entonces, este aumento en la productividad es otra etapa del proceso de implementación, que es la optimización de los procesos la optimización y la automatización de procesos dentro del proceso de diseño y construcción. Entonces, aquí vamos a ver un video un poco rápido de lo que significa automatización de procesos. Entonces, es básicamente, un segundo, es básicamente que ya nos ayudamos un poco con la máquina, ¿cierto? Con nuestro computador. Y entonces lo que vamos a ver a continuación es un video un poco rápido de cómo con ayuda de unos add-ins o unos plugins podemos automatizar el proceso de los cruces técnicos. Entonces aquí tenemos que las redes, si ustedes observaron, a partir de unos mecanismos dentro de la plataforma, a partir de unos procesos dentro de la plataforma, pues podemos automatizar ese proceso de coordinación técnica, ¿cierto? Automática, no nos toca seleccionar uno a uno los diferentes elementos, sino que el computador nos ayuda a automatizar ese proceso, que pues de igual forma se puede hacer, pero es una tarea repetitiva y es una tarea que, pues si la hacemos de esta forma, vamos a tener más tiempo para enfocarnos en lo importante, que es el diseño. El proceso de interoperabilidad, que ya me implica, es la vinculación de diferentes herramientas con mi proceso. Entonces, si yo utilizo una herramienta en específica, puedo utilizar herramientas de análisis para alimentar mi modelo de información, ¿verdad? Que era lo que vimos en el inicio. Y todo el tema de preconstrucción y prefabricación, que es básicamente construir antes de construir. Y es que tengo mi modelo virtual y yo lo construyo y planifico de acuerdo a ese modelo virtual antes de ir a la obra y construir mi proyecto. Y pues todo el tema de prefabricación es que ya a partir, digamos, de modelos de información puedo generar, no sé, todo el tema de estos soportes. Puedo fabricarlos y ensamblarlos fuera del sitio y traerlos e instalarlos en el lugar específico dentro de mi proyecto. Entonces, ya para ir finalizando, pues viene la parte de seguimiento, que es el monitoreo del proceso de implementación. Reviso todas las lecciones aprendidas y las dificultades en el proceso de implementación. La evaluación de la etapa de implementación, miro qué me sirvió y qué no me sirvió de mi proceso de implementación inicial y me preparo para una nueva etapa de implementación.
Entonces, ¿qué sigue? Pues cierro esa etapa de implementación para inicializar o iniciar una nueva etapa. Y lo más importante que nos llevemos, digamos, de este esquema piramidal es que las dos partes inferiores, que son la estrategia y el diagnóstico, como cualquier cimentación, es lo más importante, es lo que me va a dar más impacto y es lo que me va a generar unos mejores o unos mayores beneficios a lo largo de mi implementación en la organización. Entonces, la estrategia del diagnóstico, si tengo una buena estratégica y un buen diagnóstico, voy a tener una buena implementación. Y finalmente, este esquema lo que comunica es lo que les decía, que este es un ciclo. Este proceso de implementación no finaliza y se acabó la implementación de la metodología BIM en un año, sino que cuando se acaba esa primera etapa, tiene que iniciar automáticamente una segunda etapa, en donde se realiza otro diagnóstico, otra estrategia para atacar otros campos y vuelve y se inicia ese proceso de implementación. Y para finalizar, entonces, tenemos unos beneficios enfocados pues, en esos tres grandes campos que les comentaba al inicio, es las personas, los procesos y las herramientas. Entonces, en las personas, ¿qué beneficios tengo en mi equipo de trabajo? Pues que voy a tener mayor competitividad, ¿cierto? A nivel organizacional y a nivel personal. Voy a tener una integración de los equipos de trabajo. Voy a promover un ambiente colaborativo dentro de los proyectos y en tiempo real. Puedo tener una mayor planificación del proyecto a partir de esa estandarización de procesos en las diferentes etapas, tanto del diseño como de la coordinación y de la construcción. Voy a optimizar los flujos de trabajo existentes, como veíamos en ese video de la automatización de los procesos. Voy a poder tomar procesos que a la larga son procesos repetitivos y en los cuales me puede ayudar mi equipo, mi computador, y voy a optimizar todos esos flujos de trabajo para que en la etapa de diseño pues pueda tener un poco de un colchón de tiempos y de calidad, y de calidad pues no disminuida, ¿verdad? Que es el siguiente punto, que mejora la calidad del producto final, adicional a la optimización de costos y tiempos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, ¿cierto? Y finalmente, y creo que es el fin de esta metodología también, es brindarle un poco de transparencia o brindarle transparencia en verdad a los proyectos, tanto en la comunicación como en los flujos de trabajo, como a nivel de comunicación y de información, y pues en todos los procesos que implica el sector de la construcción. Entonces... Perfecto, Daniel. Entonces vamos a pasar a nuestra etapa de preguntas. Voy a leerte cada una de las, bueno, las preguntas que alcancemos, cada una no, porque ya hay bastantes preguntas, pero para que podamos responder en un pequeño espacio, teniendo en cuenta que nos pasamos un poco de la hora. Entonces, primero, nos preguntan, ¿en qué dimensión podemos usar el record model? ¿En qué dimensión el record model? Yo creo que ese record model está asociado con toda la parte de operaciones y mantenimiento. Pues como le decía en la parte de las dimensiones, no hace parte como de un espacio temporal específico, sino es más como a cómo alimento mi modelo de esa información, y creo que ese record model va asociado a ese modelo as built que se entrega para la parte de operaciones y mantenimiento, y esa sería la séptima dimensión, o pues la información que hace parte de esa categoría de la séptima dimensión. Ok, tenemos otra pregunta acá. ¿Cómo puedo hacer seguimiento LEED con BIM? ¿Cómo puedo hacer seguimiento de los puntos y requisitos que debo cumplir para obtener, por ejemplo, una certificación LEED Gold de una edificación usando BIM? Bueno, hay diferentes estrategias. Hay una empresa muy famosa que se llama HOK, de Hawk, que es de donde es Patrick McGliney, que es la gráfica, que ellos utilizan la implementación de plantillas dentro de Revit para hacer todo para hacer como el checklist. Porque hay muchos elementos hay muchos capítulos de LEED que van más hacia la parte de operación, de mantenimiento, y que pues digamos en mi modelo pueden ir dentro de la información, pero pues que yo tengo que revisar es cuando construya, ¿cierto? También hay diferentes capítulos que van, por ejemplo, al transporte de materiales. Entonces, hay muchos capítulos de LEED que se pueden manejar dentro de mi modelo, por ejemplo, toda la parte de análisis
de espacios, toda la parte de eficiencia energética, esa parte la puedo manejar a través de modelos de análisis dentro de mis modelos, pero hay otra información que puede alimentarse, pero ya como texto, ¿cierto? Y pues porque el pues tiene bastantes capítulos que le pegan a mi geometría, pero que también necesitan una revisión externa, si no estoy mal. Este hub también lo que hace es correr a partir de la automatización de procesos, por ejemplo, y parametrizar familias. Por ejemplo, la incidencia de luz que le pega a un cuarto, y ellos automatizan una familia que el parámetro sea el ángulo, no sé, de la cortina, y que ellos puedan, a partir de una optimización, o bueno, digamos de una evaluación un poco más analítica, puedan evaluar cuál es el ángulo que le favorece más en una cortina a un espacio determinado, pues para llegar a una eficiencia energética y a una comodidad o un confort dentro del espacio determinado. Entonces hay diferentes estrategias, obviamente evaluando para qué capítulo se quiere evaluar de la certificación LEED, pero pues tocaría evaluar uno a uno cuáles son las estrategias que nos pueden servir a partir de BIM y que nos pueden servir para pues lograr esta certificación. Listo, gracias. Hay una pregunta que responderé yo. Nos preguntan, buenas tardes, ¿cuál es el LOD de los accesorios PAPCO? Digamos que esta ha sido una discusión algo amplia porque nosotros arrancamos considerando que esto es un LOD 400, pero algunas personas nos han hecho saber que tal vez estamos trabajando en un LOD 350. Entonces, digamos que hay una, digamos que no hay una línea donde se define dónde estamos pasando de un lado a otro. Lo que sí les podemos decir es que próximamente vamos a estar lanzando actualizaciones para lo que son PAPCO Colombia, México, Amanco México, Amanco Brasil y Plastigama en Ecuador, en donde todas nuestras familias, nuestras librerías, vamos a adaptarlas y acoplarlas a estándares internacionales, según la NBS, que es la librería de contenidos más importante del Reino Unido y la que define prácticamente los parámetros bajo los cuales se tiene que crear contenido para BIM. Entonces ya ahí sería totalmente seguro que estamos trabajando en un LO de 400. Tenemos, a ver, otra pregunta. Varias personas nos están preguntando si la grabación va a estar disponible de esta presentación. Así es, va a estar disponible en los distintos canales de YouTube de cada una de las compañías, idealmente. Preguntan, ¿esto es para organizaciones medianas a grandes? Para la pequeña empresa, ¿cómo podría implementar BIM, ya que los costos iniciales son altos? Bueno, esto todo parte, pues como les decía en la presentación, todo parte del diagnóstico, ¿cierto? Entonces, y como les decía, pueden haber diferentes etapas de implementación. No es que yo voy a empezar con todos los departamentos de una, porque seguramente una empresa pequeña pues no va a poder suplir los gastos, ¿cierto? Entonces, lo que puedes hacer, una estrategia que puedes utilizar es dividirlo por etapas. Y pues esas diferentes etapas de implementación a partir de un diagnóstico detallado, pues te puede ayudar a reducir un poquito los costos, sí, mediante la segmentación. Yo creo que esa sería la estrategia un poco más adecuada. Segmentas un poco los grupos, segmentas los grupos de capacitación, segmentas los grupos que van a iniciar el proceso de implementación y después, a medida que BIM te vaya generando valor, porque BIM sí te va a generar un retorno en la inversión, con la reducción posiblemente o con la optimización de los tiempos y de los costos de tu proyecto, seguramente vas a poder darle un poco más de rango a la implementación, vas a poder llevarlo un poquito más allá. Entonces yo diría que en esos casos, en las pequeñas empresas, la segmentación es la solución. Y seguir los mismos pasos pues seguir el mismo esquema de implementación que acabamos de compartir.
Ok, nos preguntan también por aquí, ¿el arquitecto diseñador puede ser el BIM manager? Claro, es importante, gracias por esta pregunta, es importante que sepamos que el BIM Manager es un perfil profesional, ¿cierto? Es, pongámoslo de cierta forma, como decir el arquitecto. Entonces, el arquitecto, por medio de experiencia y por medio de pues un currículo estudiantil y por medio, pues, digamos, de la universidad y todo esto se forma, ¿cierto? Lo mismo pasa con el BIM Manager. Y sí, el BIM Manager puede ser hasta, no sé, muchas veces puede ser el CTO de la organización, el Chief Technology Officer de la organización. Lo importante es que se capacite y que adquiera un poco de experiencia en todos estos temas de procesos, de procedimientos, de estandarización, todo el tema, digamos, de ahorita que empieza a regir en Latinoamérica, todo el tema de los estándares internacionales, como es el ISO 19650. Entonces, todo esto, que es lo que va a empezar a regir de cierta forma en Latinoamérica y que ya rige pues en el mundo o en este momento en Europa, es importante capacitarse de ello y tomar experiencia. Y si les gusta el tema, pues justamente tomar un curso arriesgarse a ser parte, digamos, de un equipo BIM, pero digamos, cualquier perfil profesional puede ser BIM Manager para responder la pregunta. Perfecto, gracias. Ahora, ¿dónde podemos encontrar información ampliada sobre las tablas de puntajes para la implementación? Sobre la matriz de madurez que les presentaba. O, bueno, si es sobre la matriz de, Sí, asumo que debe ser sobre esto. ¿cierto? O si es sobre la matriz de madurez, por ejemplo, pues que presentamos las dos matrices. La matriz de madurez es un documento compartido, pero está en inglés, pero si ustedes ponen en Google matriz de madurez BIM, probablemente encuentren esta que les mostré o probablemente encuentren otra porque hay dos diferentes matrices para diferentes enfoques. Las que yo utilizo son tres que van enfocadas. La que les mostré, que es organizacional, otra que va hacia el control del proyecto y otra que va hacia el desarrollo del proyecto. Digamos que la unión de estas tres matrices, si las logran encontrar por internet, porque uno las descarga, pero pues digamos que de cierta forma también las tiene que ajustar, porque hay una que es estadounidense y hay otra que es británica, o irlandés, no me acuerdo, pero ustedes tienen que ajustarlas pues al contexto de las organizaciones y al contexto del país en el cual se estén desenvolviendo. Entonces, si en su país todavía no hay estándares nacionales bien, pues van a haber unos campos que a ustedes no les funcionen. Entonces, se descargan por internet, pero pues sí, digamos que se adecuan de acuerdo al conocimiento que ustedes tengan, a la experiencia, y se llenan de igual forma, como les mostré. Y la matriz de implementación dentro de proyectos, esa es de Harvard, de la Universidad de Harvard. Simplemente pueden buscar matriz de implementación o matriz de madurez en proyectos de Harvard en Google, y también de esa forma también pueden descargarla, leer todo acerca de ellos. La Universidad de Harvard, este es del 2012, ellos también lanzaron, digamos, como un esquema para implementar, o digamos una guía para implementar la metodología BIM, y que fácilmente se encuentra en Google. Perfecto, yo creo que responderemos un par de preguntas más, como teniendo en cuenta que nos hemos pasado un poco de tiempo. Así, a ver. ¿Qué normativa se está manejando en el país con respecto a este tema? Porque es una metodología, pero si nadie exige, entonces será solo un método más usado por unos pocos. Aquí cabe aclarar que este webinar está siendo ofrecido para todas nuestras regiones en Latinoamérica, así que tal vez no tenemos muy claro desde dónde nos están haciendo la pregunta, pero teniendo en cuenta que Daniel está ubicado en Colombia,
tal vez puedas responder la pregunta específicamente para Colombia. Listo, perfecto. En Colombia y en general me atrevería a decir que en Latinoamérica la gran mayoría, digamos, de entidades, por ejemplo, hay un BIM Forum Latinoamérica, que en este momento es una iniciativa que está gestionando la implementación de BIM dentro de Latinoamérica, y cada capítulo pues, es un país. O sea, hay BIM Forum Argentina, hay BIM Forum Colombia, hay BIM Forum Chile, el Plan BIM de Chile, por ejemplo. Y en este momento, digamos que esas iniciativas están gestionando todo este contenido, de estandarización para que en los países pues, se pueda desarrollar un mandato a nivel gubernamental para exigirlo. Actualmente y el año pasado en Colombia se firmó un COMPES para la implementación, digamos, de estos proyectos en los proyectos públicos. Entonces, digamos que se inicia o se empieza por unas iniciativas privadas, pero creo que la finalidad de estas iniciativas privadas es llevarlo a iniciativas públicas gubernamentales para generar justamente estos mandatos y para que se estandarice dentro de los gobiernos. Actualmente, digamos, en Colombia, como base se utilizan estándares británicos como la PAS 1192.1 y la 2, la ISO 19650, que ya no se utiliza la primera que les mencioné, sino se transformó en la ISO 19650, tanto la 1 como la 2, que lo que me define son formas como yo entrego la información. Entonces, digamos que estos son los estándares que actualmente están rigiendo y que, pues, como ya hacen parte de la ISO desde el año pasado, pues están empezando a implementar dentro de estas iniciativas justamente privadas. Y las empresas, por ejemplo, en el caso del BIM Forum aquí en Colombia, del cual hago parte, es que las empresas son las que estamos aportando a ese conocimiento, ¿cierto? A generar esos estándares y esos mandatos, y son muchísimas empresas de aquí en Colombia con muchísimo reconocimiento que ya han tenido una experiencia con BIM, ya han utilizado, digamos, estos protocolos, ya ven qué estándares les han funcionado más que otros, y pues aplicar toda esa experiencia en documentos puntuales que apliquen a Colombia y que se le pueden presentar pues, a las entidades gubernamentales. Perfecto. Voy a hacer Daniel, la última pregunta. Esta sería, ¿cuál ha sido su experiencia en Colombia respecto a la aceptación de las constructoras para implementar la metodología BIM, teniendo en cuenta que no todas las constructoras aplican la metodología y, digamos, puede ser complicada la aceptación? Es complicado, justamente por el primer tema que yo decía de la implementación. Cuando digamos, es una empresa que no ha tomado, digamos, esa decisión, o la gerencia general de esa empresa no ha tomado la decisión de implementar la metodología, es muy difícil justamente por esta parte de la gestión del cambio. Como una empresa de diseño, o sea, dentro de la implementación que tuve la oportunidad en una empresa de diseño y construcción, cuando se dictamina este mandato a partir de la gerencia general, pues se divide por etapas, y cuando hay una confianza en la parte de diseño, digamos, en todo el tema de diseño, en todo el tema de oficina, cuando ya hay una confianza de implementación, se pasa a una etapa siguiente que es en obra, y en donde se lleva toda digamos, esta confianza de los diseñadores a obra y se les muestra en obra cómo es un poquito más fácil la implementación de la metodología a partir de los diseños, ¿cierto? Cuando no se tiene este esquema de contratación, cuando primero contratan a una empresa para que diseñe y otra que construya, ahí se empieza a ver un poquito como esos flujos de información interrumpida. Y ahí, de la forma que es más fácil, digamos, atar, es a través del plan de ejecución BIM. El plan de ejecución BIM, como documento contractual, nos ayuda a atar esos pequeños cabos sueltos de información que haya entre, digamos, la empresa contratista de diseño y la empresa contratista de construcción, para decirles, mire, empresa de diseño, usted me va a entregar estos diseños de tal forma, usted se comprometió, usted firmó, y esto le va a llegar a la empresa de construcción, y usted, empresa de construcción, entonces, que hacen muchas personas, generan dos planes de ejecución BIM diferentes, uno para la parte de diseño y otro para la parte de construcción, en donde en la parte de diseño tengo unos estándares y unas formas de trabajar
y en la parte de construcción tengo otros totalmente diferentes. Entonces, de cierta forma, con el primer plan de ejecución BIM estoy atando a mi empresa de diseño y con el segundo ato a mi empresa de construcción a entregarme lo que yo quiero como yo quiero. Entonces, digamos que es muy importante que los clientes, cuando empiecen a exigir toda esta parte de la implementación BIM, o los directores del proyecto, que creo que son los que más les interesa esto, porque el cliente le entregan el proyecto y ya está, sino el director que va a ejecutar el proyecto, creo que lo más importante es definir desde esa parte inicial ese plan de ejecución BIM para la parte de diseño y cómo va a ser esa transformación o ese transporte de la información o ese flujo de información entre mi empresa de diseño y mi empresa de construcción y ligarlos. Y cuando ya uno liga esa información al documento contractual y ya tiene unas cláusulas y ya tiene unas penalidades y ya tiene, digamos, todas estas implicaciones contractuales, ya es un poquito más fácil exigirles a las diferentes empresas, no importa si es de diseño o construcción. En la utilización y, digamos, en las especificaciones o cuando van a contratar o cuando van a hacer el proceso de licitación, tienen que exigir que la empresa tenga obviamente una experiencia y un portafolio de construcción en BIM. Entonces, si ustedes se aseguran que ellos tengan experiencia y por medio del BEP, ustedes lo sacan. Entonces, ya ustedes pueden, de cierta forma, apretarlos un poquito. No es recomendable irse con una empresa de construcción que no tenga, pues, que no tenga experiencia. Si ustedes requieren que el proyecto implemente la metodología, pues si ustedes se van con unos contratistas que no tengan experiencia, pues va a ser desastroso y va a ser traumático. Y estos eventos traumáticos son los que perjudican la implementación. Perfecto, Daniel. Ya daríamos por terminada la sección de preguntas. Aquí en sus pantallas pueden ver la información de contacto de Daniel. Quiero agradecerle a Daniel por ofrecerse para aceptar nuestra invitación y hablarnos un poco de BIM, de la implementación, que es algo que normalmente no se toca mucho en estos espacios abiertos y es muy interesante poder compartir con audiencias de toda Latinoamérica. Y gracias a todos ustedes por su participación y los estaremos invitando a nuevos webinars hablando de muchos más temas. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos. A ustedes, muchísimas gracias, Juan Sebastián, por la invitación y a toda la gente que se conectó, muchísimas gracias. Esperemos que haya sido pues grato para ustedes y que les sirva la información que les transmito y cualquier cosa que necesiten, estoy a su disposición.